¿Quién gobierna la casa de Windsor? Muchos dirían que el rey, otros el heredero aparente. Pero quienes dominan los entresijos del poder susurran otro nombre, la princesa Ana. Llamada la reina dura, por algunos por su carácter directo y directo por otros, y para muchos más, es el ancla más fiable de la monarquía, una roca de estabilidad cuando llegan las tormentas. La princesa Charlotte se enfrenta a la oscuridad que acecha incluso en los palacios más suntuosos. ¿Y qué le espera a la inocente niña, a punto de cumplir 10 años tras esos muros dorados? No te la pierdas, porque la historia que estás a punto de escuchar no solo trata sobre la realeza, sino sobre la batalla entre la oscuridad y la luz dentro de la familia más poderosa de Inglaterra, la tormenta perfecta que casi lo destruye todo. Todo estaba preparado para ser un debut de ensueño, el primer gran acto público en solitario de la princesa Carlota. El palacio había elegido cuidadosamente la ocasión, un evento benéfico infantil en Londres, una organización dedicada a ayudar a niños desfavorecidos. La idea era perfecta sobre el papel, una introducción suave y amable a los deberes reales, una oportunidad para que la joven princesa, con su encanto natural y su sonrisa espontánea, conquistara al mundo. El evento parecía idílico. Una pequeña reunión de niños, unas flores que entregar, unas pocas y amables palabras que compartir. ¿Qué podría salir mal? Pero la princesa Ana llevaba semanas observando los preparativos, y algo en el fondo de su ser no le cuadraba. Su intuición, ese sexto sentido forjado en más de 50 años de servicio incansable a la corona, le decía que algo olía a podrido. Al principio eran pequeños detalles casi imperceptibles para un ojo inexperto. Miembros del personal que actuaban con un nerviosismo inusual a su alrededor, una tensión que no se correspondía con la naturaleza amable del evento. Cuchicheos en las esquinas que se cortaban como un hilo tenso en cuanto ella entraba en una habitación. Cambios de última hora en el programa del evento, justificados con excusas vagas que nadie podía explicar con una razón lógica y coherente. Ana conocía perfectamente la diferencia entre los nervios normales previos a un acto y algo mucho más siniestro. Las señales estaban ahí como pequeñas banderas rojas plantadas en su camino, pero necesitaba una prueba sólida antes de poder actuar. La investigación. Su investigación privada y silenciosa comenzó cuando escuchó por casualidad a dos coordinadores del evento discutiendo la aparición de Carlota en un pasillo apartado. Al principio Ana pensó con la buena fe que aún le quedaba que se referían a ello de forma positiva, como en crear un recuerdo maravilloso para una niña. Pero a medida que aguzaba el oído, el tono de sus voces, la sonrisa maliciosa que compartían, le reveló una verdad mucho más oscura y retorcida. A partir de ese momento, la princesa Ana decidió cavar más hondo. Se convirtió en una detective silenciosa dentro de los muros de palacio. Comenzó a hacer preguntas inocentes, a verificar detalles que la mayoría de la gente pasaría por alto. Revisó la lista de fotógrafos acreditados, los planos de iluminación, la composición exacta de los ramos de flores, el menú infantil. Y lo que encontró la sorprendió. No era un error. No era una negligencia. Era un ataque fríamente calculado y meticulosamente planeado. Alguien había pasado meses montando lo que parecía un compromiso real, normal y entrañable, pero que en realidad estaba diseñado punto por punto. Capítulo 2. La anatomía de una trampa cruel. La conspiración era de una maldad tan detallada y tan cruel que la propia Ana, una mujer acostumbrada a las intrigas palaciegas y a las luchas de poder internas, apenas podía creer lo que estaba viendo. Cada uno de los aspectos del evento había sido sutilmente alterado como un veneno administrado en pequeñas dosis. Primero, el vestido. Se suponía que era un vestido precioso elegido por la propia niña, pero había sido secretamente alterado. La costura del bajo había sido alargada unos centímetros. Luego, las flores. El ramo que debía presentar a los organizadores. En lugar de un pequeño y manejable bouquet, habían preparado unos ramos pesados, incómodos, con tallos largos y mal distribuidos. Serían difíciles de sostener para sus pequeñas manos, forzándola a una postura extraña, casi encorvada. Una imagen de fragilidad y debilidad. Incluso el micrófono había sido manipulado.
Los técnicos de sonido, siguiendo instrucciones, lo habían ajustado a una configuración que haría que su voz infantil sonara débil, vacilante e insegura sin importar el volumen con el que hablara. Querían que el mundo escuchara a una niña asustada, no a una futura líder. Pero el descubrimiento más espantoso, el que de verdad haría que la princesa Ana rompiera a llorar, estaba aún por llegar. Escondido en los archivos de los coordinadores del evento, dentro de una carpeta marcada como «Versión final», Ana encontró la verdadera agenda. Carlota debía dar un breve discurso a los niños, unas palabras sencillas y emotivas. Pero el texto había sido completamente cambiado sin que nadie de la familia lo supiera. El nuevo discurso estaba plagado de palabras enrevesadas, llenas de eses sibilantes y erres complejas términos que ningún niño de 9 años, ni siquiera uno tan inteligente como Carlota, podría pronunciar correctamente sin trabarse. El objetivo era claro: que tropezara con las palabras, que dudara, que pareciera confundida y mal preparada. Los fotógrafos, recibido instrucciones específicas, sabían desde qué ángulos exactos debían disparar para capturar cualquier mueca de frustración. En qué momentos debían enfocar para hacerla parecer pequeña y abrumada por la situación. Y la pregunta es: ¿está realmente preparada para los deberes reales? ¿Es lo suficientemente fuerte para soportar la presión? ¿Está la familia real cometiendo un error al exponerla tan pronto? El corazón roto de una princesa y la decisión de luchar sola. Cuando la princesa Ana comprendió el alcance total de la conspiración, se encerró en su despacho privado y por primera vez en muchos años rompió a llorar. No eran lágrimas de rabia, aunque sentía una furia helada. Eran lágrimas de desconsuelo. Lágrimas por una niña inocente que no tenía ni idea de la crueldad que le esperaba. Ana había enfrentado innumerables desafíos en su carrera. Tuvo que enfrentarse a la prensa. Las crisis familiares pueden afectar a cualquiera. Siempre había sido la más trabajadora, la más sensata, la que decía las verdades incómodas. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la crueldad calculada. Pensó en la emoción de Carlota durante las últimas semanas. La joven princesa había estado practicando su discurso con una ilusión contagiosa. Había elegido su vestido favorito, había hablado sin parar de lo orgullosa que se sentía de representar a la familia. Carlota no tenía ni idea de que las mismas personas en las que confiaba los organizadores, que le sonreían en los pasillos, estaban planeando apuñalarla por la espalda en público. El evento benéfico estaba programado para el día siguiente. Ana tenía menos de 24 horas para detener un plan que llevaba meses gestándose, y estaba sola. No podía acudir a Guillermo y Catalina. Estaban de viaje oficial en el extranjero y no regresarían a tiempo. Una llamada de pánico solo los angustiaría sin que pudieran hacer nada. Tampoco podía involucrar a su hermano, el rey Carlos. Una intervención del monarca crearía una atención desmesurada, probablemente haría que pospusieran su plan para intentarlo de nuevo más adelante de una forma aún más sutil. Ana se dio cuenta de que tendría que manejar esto sola, como había manejado tantas otras crisis familiares a lo largo de los años, en silencio y con una eficacia implacable. Había visto a demasiados jóvenes de la realeza, incluida su propia cuñada Diana, afectar por el peso de las expectativas públicas y la crueldad de los medios. Y no iba a permitir bajo ningún concepto que eso le sucediera a Carlota. No mientras ella estuviera allí para protegerla. La contraofensiva de Ana. Esa noche, mientras Londres dormía, la princesa Ana se convirtió en una estratega en tiempos de guerra. No podía cancelar el evento sin levantar sospechas, pero podía, y lo haría, asegurarse de que Carlota estuviera protegida de la peor parte de las trampas que le habían tendido. Pasó la noche entera trabajando entre bastidores, deshaciendo en silencio. Primero se ocupó del vestido. Llamó a una modista de su máxima confianza, una mujer que había trabajado para ella durante décadas y cuya lealtad era inquebrantable. La hizo venir a palacio en secreto en mitad de la noche. Juntas arreglaron las alteraciones. El vestido volvió a su longitud correcta e incluso añadieron unas discretas medidas de seguridad en el bajo para garantizar que Carlota pudiera caminar con total confianza sin el más mínimo riesgo de tropezar. Luego abordó el problema del discurso.
No podía cambiar las palabras sin alertar a los conspiradores, pero podía asegurarse de que Carlota estuviera preparada. Pasó horas con ella esa noche convirtiendo la preparación en un juego. La ayudó a practicar las palabras difíciles, dándole trucos mnemotécnicos convirtiendo las frases complejas en un desafío divertido. Lo hizo parecer una preparación extra, un ensayo especial, no un control de daños de emergencia. Estaba armando a Carlota con las herramientas para triunfar sin que la niña supiera que la estaban preparando para una batalla. Ana sabía que tenía que lidiar directamente con los fotógrafos y la cobertura mediática. Usó sus décadas de experiencia y su red de contactos cultivada con esmero a lo largo de los años. Realizó unas cuantas llamadas discretas a editores y fotógrafos de confianza, gente que le debía favores. Sin revelar el complot, se aseguró de que su gente estuviera en posiciones clave, garantizando que incluso si Carlota flaqueaba, las imágenes que se capturaran fueran amables y de apoyo. La situación del micrófono requería el manejo más delicado. No podía simplemente cambiar la configuración sin que los técnicos de sonido se dieran cuenta. Así que organizó un sistema de respaldo. Su propio técnico de confianza estaría presente haciéndose pasar por un ayudante con un sistema secundario listo para entrar en acción. Si la voz de Carlota era deliberadamente problema, el equipo de Ana estaría listo para corregir el problema al instante con un solo gesto. Pero incluso con todos estos preparativos, Ana sabía que no podía proteger a Carlota de todo. Los conspiradores eran inteligentes y probablemente había trampas que ella aún no había descubierto. Tendría que permanecer alerta durante todo el evento, lista para intervenir si algo salía mal. La mañana del evento llegó con un sol radiante, pero Ana no sentía más que una aprensión helada. Había pasado la noche haciendo preparativos, pero sabía que los conspiradores estarían observando cualquier señal de que su plan había sido descubierto. Tenía que actuar con total normalidad mientras permanecía lista para proteger a Carlota en cualquier momento. Cuando Carlota llegó temprano a Palacio, emocionada y nerviosa por su gran día, a Ana se le rompió el corazón de nuevo. Observó a la joven princesa practicar su discurso una última vez, completamente ajena a la guerra que se libraba a su alrededor. La inocencia y la confianza de Carlota hicieron que Ana se sintiera aún más decidida a protegerla, sin importar el costo. Mientras se acercaba la hora de partir, Ana notó una tensión creciente entre el personal. Los conspiradores estaban claramente nerviosos. Ana captó varias miradas significativas entre los coordinadores del evento y se dio cuenta de que se comunicaban en algún tipo de código. Tomó nota mental de prestar especial atención a sus movimientos durante todo el día. En el coche de camino al evento, Ana mantuvo una conversación casual con Carlota mientras su mente repasaba todos los escenarios posibles. Tenía planes de contingencia, pero sabía que los conspiradores podían tener sorpresas guardadas. Se encontró estudiando el rostro de Carlota, memorizando su emoción y su confianza, rezando para que el día no apagara la luz de sus ojos. Al llegar al lugar, Ana notó inmediatamente que algunos arreglos habían sido cambiados de nuevo. La disposición del escenario era diferente y había rostros desconocidos entre el equipo de fotografía. Los conspiradores habían hecho ajustes de última hora, y entonces se activó la primera trampa. Mientras Carlota subía al escenario, Ana vio que la iluminación había sido ajustada para proyectar sombras duras sobre su rostro, haciéndola parecer mucho más joven y vulnerable. Los fotógrafos estaban posicionados exactamente donde Ana esperaba, listos para capturar ángulos poco favorecedores. Pero Carlota, con una gracia instintiva, manejó el cambio de luces maravillosamente, ajustando su postura y su sonrisa. Ana sintió una oleada de orgullo. La joven princesa había heredado la capacidad de la familia para adaptarse y superar la sangre de su abuela Diana y de su tía abuela Ana corriendo por sus venas. La presentación de las flores transcurrió sin problemas gracias al trabajo nocturno de Ana. Carlota manejó los ramos con elegancia y su calidez natural brilló mientras interactuaba con los niños. Ana pudo ver a algunos de los fotógrafos con cara de frustración. Y entonces llegó el momento del discurso. Ana contuvo la respiración. Como estaba previsto, el micrófono hizo que la voz de Carlota sonara débil. Pero el plan de respaldo de Ana se activó al instante. Su técnico de confianza hizo un ajuste rápido,
y la voz de Carlota fue restaurada a su nivel adecuado con una suavidad que nadie notó. Carlota comenzó a trabajar con las palabras difíciles, y Ana observó con orgullo cómo su sobrina nieta utilizaba las técnicas que habían practicado tomándose su tiempo manteniendo la calma. En lugar de tropezar y parecer tonta, Carlota demostró una compostura notable. El plan de los conspiradores se estaba desmoronando ante sus ojos. En lugar de crear momentos embarazosos, estaban sin quererlo mostrando el talento natural y la resiliencia de Carlota. Al concluir el evento con éxito, Ana sintió una mezcla de alivio y una ira fría. La joven princesa se había comportado maravillosamente, pero el trabajo de Ana no había terminado. Sabía que si no se ocupaba de los conspiradores, simplemente volverían a intentarlo. Tenía que enviar un mensaje, la confrontación final y el precio del silencio. Después de que Carlota abandonara el lugar feliz e inconsciente de todo, Ana organizó una reunión privada con los conspiradores clave. Sin levantar la voz, simplemente presentó las pruebas que había reunido. Los conspiradores intentaron negarlo, pero la documentación de Ana era irrefutable. Finalmente admitieron su plan. Su justificación, que estaban tratando de proteger la monarquía de los cambios que veían a los jóvenes Gales como una amenaza a los valores tradicionales. Ana los escuchó con creciente repugnancia. Estaban dispuestos a destruir el futuro de una niña por su propia ambición y miedo al cambio. La decisión de Ana fue quizás la más difícil. Podría haberlos expuesto públicamente creando un escándalo monumental, pero eso habría arrastrado a Carlota al fango mediático. En lugar de eso, eligió un camino diferente, más silencioso y quizás más letal. Organizó que los conspiradores fueran discretamente destituidos de sus puestos de poder. Fueron transferidos a roles irrelevantes lejos de cualquier acceso a la familia. Y sus acciones quedaron documentadas en archivos confidenciales, una de relojería que garantizaba su silencio eterno. Pero esta protección tuvo un costo personal para Ana. El estrés de la investigación y la confrontación afectó su salud. Se encontró más aislada que nunca, cargando con el peso de un conocimiento que no podía compartir. Meses después, reflexionando sobre lo sucedido, Ana comprendió que su papel como protectora nunca terminaría. La familia real siempre se enfrentaría a amenazas tanto externas como internas. Y siempre se necesitaría a alguien para montar guardia. Las lágrimas de la princesa Ana aquel día no fueron solo por una niña. Fueron por la constatación de que ni siquiera la infancia está a salvo de los crueles juegos de la ambición adulta. Su heroísmo silencioso salvó a la princesa Carlota de una trampa, pero también reveló el lado oscuro de la vida real que la mayoría de la gente nunca llega a ver. A pesar del desgaste físico y emocional que supuso desenmascarar a los conspiradores, su sentido del deber no flaqueó. Si algo había quedado claro para ella, era que su misión no había terminado. Al contrario, recién comenzaba una nueva etapa de vigilancia, protección y sacrificio silencioso. Ana, única hija de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, nunca ha sido heredera al trono. Sin embargo, nadie dentro de la casa Windsor pone en duda su influencia. Desde joven fue conocida por su carácter fuerte, su determinación férrea y su negativa a dejarse moldear por las expectativas tradicionales que solían imponerse a las mujeres en la realeza. Aunque muchos ojos están puestos sobre el monarca reinante o el heredero, los que entienden realmente la dinámica de la familia real saben que Ana ha sido por décadas uno de sus pilares más firmes. Con más de 70 años de vida pública y más de 50 como miembro activo de la corona, su compromiso ha sido inquebrantable. En numerosas ocasiones, Ana ha sido reconocida como el miembro de la familia real que más compromisos oficiales cumple cada año. Mientras otros optan por delegar o reducir sus agendas, ella sigue adelante con una intensidad que asombra incluso a sus colaboradores más cercanos. Visitas a hospitales, inauguraciones de centros comunitarios, misiones en el extranjero, reuniones diplomáticas, charlas con voluntarios. La lista es interminable. Uno de los aspectos más admirables de la princesa Ana es su compromiso sostenido con causas sociales y humanitarias. Desde muy joven mostró un interés genuino en el bienestar de los más vulnerables, especialmente los niños, los veteranos y las comunidades rurales. Es patrona de más de 300 organizaciones benéficas
muchas de las cuales ha acompañado por más de 3 décadas. Entre ellas se encuentra Save the Children, de la que fue presidenta durante años y con la cual viajó extensamente a zonas de conflicto y pobreza. A diferencia de muchas figuras públicas, Ana no se limita a prestar su nombre. Estudia los informes, se involucra en las decisiones y cuando es necesario levanta la voz. Sus visitas a hospitales infantiles y refugios de mujeres no son meras formalidades. En cada encuentro, Ana escucha con atención, pregunta con empatía y se interesa por detalles que a menudo otros pasan por alto. Su discreción y su capacidad de actuar sin buscar protagonismo han generado un respeto silencioso pero profundo entre trabajadores sociales y voluntarios. Otro aspecto que define a la princesa Ana es su habilidad diplomática. Aunque no ocupa un cargo político, su papel como representante de la monarquía en el extranjero ha sido crucial en momentos de tensión o incertidumbre. Ha realizado cientos de visitas oficiales a países de todo el mundo, muchas veces en situaciones delicadas, donde su experiencia y temple han hecho la diferencia. No es dada a rodeos ni a discursos vacíos. Habla con claridad, a veces con una franqueza incómoda, pero siempre con respeto. Esa autenticidad ha ganado la confianza de líderes comunitarios, embajadores y jefes de Estado. En un mundo donde la diplomacia muchas veces se disfraza con sonrisas huecas, Ana destaca por su transparencia. El deber silencioso de la princesa Ana. A pesar de su papel público constante, Ana ha sabido mantener una separación notable entre su vida institucional y su vida personal. Esto en gran medida se debe a su temperamento reservado y a su desprecio hacia la prensa sensacionalista. Desde temprana edad se mostró incómoda con el escrutinio mediático, especialmente en lo relacionado con su familia. Contrario al estilo de otros miembros de la realeza, Ana nunca ha buscado protagonismo fuera de su función. De hecho, cuando fue víctima a uno de los eventos más dramáticos de la historia moderna de la realeza, 1974, su reacción calmada y decidida consolidó su imagen como una mujer valiente y de nervios de acero. Su primer matrimonio con el capitán Mark Phillips, con quien tuvo 2 hijos, Peter y Sarah, no fue ajeno a dificultades. Se divorciaron en 1992, en un contexto en el que los divorcios reales todavía eran mal vistos. Sin embargo, Ana enfrentó la situación con dignidad, sin dramatismo público, y continuó con su labor sin interrupciones. Poco después, se casó con el vicealmirante Timothy Lawrence, con quien mantiene una relación estable y discreta hasta hoy. Uno de los aspectos más singulares de la maternidad de Ana fue su decisión de no otorgar títulos reales a sus hijos. Esto, aunque inusual en su época, respondió a su deseo de que Peter y Sarah pudieran vivir una vida más normal fuera del peso de la obligación monárquica. La decisión fue arriesgada, pero vista hoy con perspectiva fue profundamente sabia. Sarah Tyndall, su hija, se ha convertido en una destacada deportista ecuestre, ganadora de medalla olímpica, y es admirada por su independencia. Peter, por su parte, ha mantenido un perfil bajo centrado en negocios privados. Ambos crecieron con una madre que, si bien dedicada al deber, nunca dejó de estar presente de una manera distinta, más libre de protocolos. En una institución históricamente patriarcal, Ana supo labrarse un espacio propio. No heredó un trono, pero sí heredó la tenacidad de su madre y la disciplina férrea de su padre. En tiempos donde las mujeres de la realeza eran vistas más como símbolos decorativos que como agentes activos, Ana rompió moldes. Jamás intentó agradar a la prensa. Nunca buscó que la quisieran, sino que respetaran su trabajo. Y eso es justamente lo que ha conseguido: respeto. Ha sido una firme defensora de los derechos de las mujeres, aunque siempre desde la acción, más que desde el discurso. Durante sus viajes humanitarios ha denunciado las condiciones de las niñas en zonas de guerra, ha abogado por el acceso a la educación femenina y ha promovido la inclusión de mujeres en procesos de liderazgo comunitario. Su estilo directo, sin rodeos, ha chocado con ciertas sensibilidades modernas. No participa en redes sociales, no da entrevistas emocionales, no ofrece exclusivas. Para algunos eso la hace inaccesible, para otros admirable. En más de una ocasión se le ha acusado de estar demasiado ligada a las tradiciones, de resistirse a ciertos cambios dentro de la institución. Pero quienes la conocen aseguran que no es falta de apertura sino exigencia.
Ana cree en el deber, y cualquier reforma debe a sus ojos estar al servicio del compromiso y no del espectáculo. Lo cierto es que a pesar de las críticas, jamás ha dejado de hacer su trabajo. A diferencia de otros miembros de la familia que han renunciado o se han retirado parcialmente, Ana sigue adelante. Y eso, en un contexto de creciente desconfianza hacia las figuras institucionales, tiene un peso inmenso. A medida que avanza el siglo XXI y la monarquía británica enfrenta desafíos enormes desde crisis internas hasta cuestionamientos sociales, el ejemplo de la princesa Ana se vuelve cada vez más valioso. Su legado no será una serie de escándalos ni una imagen glamorosa. Será una lección de servicio. Su constancia, su ética, su firmeza y su sentido del deber marcarán sin duda a futuras generaciones de la familia Windsor. De hecho, algunos observadores ya ven en la joven princesa Carlota ciertos rasgos similares: determinación, concentración y una calma sorprendente para su edad. No sería extraño que en el futuro se diga que Carlota heredó de su tía abuela el temple que se necesita para soportar el peso de una corona, aunque nunca se la coloque sobre la cabeza. Ana no será recordada por discursos grandilocuentes ni por vestidos espectaculares. Será recordada por su andar firme, por su mirada crítica y por no haber fallado nunca a la promesa que hizo cuando era apenas una joven: servir a su país con honor. ¿Qué opinan de la decisión de Ana de manejar esta crisis en secreto? ¿Debería el público saber más sobre los peligros que enfrentan los niños de la realeza detrás de los muros de palacio? Compartan sus pensamientos en los comentarios.